Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a todos y a todas que están presentes en esta jornada de reflexión, ¿cierto? Que es nuestra última jornada de reflexión en el tema de género. Agradecer nuevamente al Colegio Médico que nos ha acompañado durante todas estas sesiones, ¿cierto?, de reflexión. Agradecerles a ellos, son 5 jornadas que hemos tenido, ¿cierto? Esta es la última. Y también agradecer a Camila Allende, que hoy día nos va a dar el tema de violencia de género, ¿cierto? Y violencia en la práctica médica, que es un tema muy importante desde siempre, ¿cierto? Pero con mayor razón en estos momentos, ¿cierto? Que se están abriendo algunos temas, sobre todo en el tema de la práctica. Entonces, le doy la palabra a Camila Allende. Muchas gracias. Ya, hola, muchas gracias. Nada, pues estoy contenta de que estén aquí y que vamos a hacer esta instancia. Así que a mí me corresponde hacer la última de este módulo de género. Voy a compartir pantalla entonces. Me dicen si se ve después en grande. Y ahí debería verse la pantalla completa, ¿sí? Ya, súper. Ya, bueno, me presento, yo soy Camila Allende Alarcón, soy médica general de zona de 4º año actualmente del Servicio de Salud Valparaíso de San Antonio y me desempeño en un CESFAM. Y también soy parte del Departamento de Género y Diversidad Sexual y les voy a comentar sobre este tema que va a tener 2 partes. La primera parte sobre violencia de género y la segunda parte va a hablar sobre la violencia en la práctica médica. Vamos a partir hablando sobre algunos conceptos. Primero me gustaría definir la violencia, que se define como toda interacción humana que busca un objetivo o un fin, causando daño o perjuicio a otra persona mediante el uso de la fuerza. La violencia tiene un impacto a diferentes niveles, ya sea, por ejemplo, económico, por el coste de lo que se produce por el tratamiento de la violencia, costo en la salud de las personas, y también afecta a nivel social y laboral, porque afecta la productividad y las relaciones humanas. Después me gustaría definir qué es violencia de género, en el cual destacan hartos conceptos importantes, que son la acción de potencia y de fuerza que se ejerce sobre hombres y mujeres con base en sus construcciones sociales y culturales y en razón de la pertenencia a un sexo específico o en razón de su orientación sexual. Y aquí, para hablar de violencia de género, nos podemos acordar de lo que hablamos en las sesiones pasadas con Catalina, con Carolina, en donde cual se ve muy marcado aquí que hay violencia cuando también se genera una relación de subordinación en donde se marcan dinámicas de poder, que es lo que se produce cuando hay desigualdades de género. La OMS también define específicamente lo que es la violencia contra la mujer, en la cual define que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia contra la mujer es un fenómeno mundial, afecta en todos los países, pero puede afectar la prevalencia de diferentes formas en un país y en otro, y también varía dentro de cada país, porque se va a ver afectado por factores que dependen del contexto social, de la pobreza, la desigualdad, de las prácticas culturales, religiosas, de las leyes y de las políticas de cada país o de cada región. A nivel mundial, más de 1/3 de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia física y o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja. Y si hablamos específicamente del caso de Chile, la prevalencia, según una encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar que se realizó por el Ministerio del Interior, mostraba que también era una prevalencia similar, de violencia doméstica contra las mujeres entre 15 y 59 años, que alcanzaba el 35%, y de ellas un 32% había tenido simultáneamente violencia física, psicológica o sexual. Ay, perdón, me salieron unos mensajes. Ya.
Ay, perdón. Las consecuencias que puede tener la violencia de género, la violencia contra la mujer para la salud de las mujeres puede afectar en diferentes ámbitos y tiende a ser reiterada, puede ser simultánea, combinada, en diferentes periodos de tiempo, puede ser sutil, puede pasar invisibilizada, y también y lo que va a pasar es que afecta el desempeño y el bienestar de las mujeres, y puede generar un daño que va desde algo temporal hasta algo permanente o irreversible. Como vemos en esta diapositiva, en general tendemos a hablar de la violencia con las consecuencias físicas y mentales que ocurren en las mujeres, que pueden ser inmediatas, agudas, por ejemplo, lesiones, cortes, heridas, pero también pueden ser lesiones crónicas o incluso mortales, llegando a los femicidios. También pueden haber consecuencias mentales, trastornos del ánimo, del sueño, de los hábitos alimenticios e incluso el suicidio, pero también hay otras consecuencias en el ámbito sexual y reproductivo, cuando vemos embarazos no deseados o abortos inseguros, cuando la mujer se expone a una enfermedad de transmisión sexual o un proceso inflamatorio pelviano, o incluso disfunción sexual, y también consecuencias a nivel conductual, porque pueden haber mayor consumo de sustancias, mayor uso de anticonceptivo y también que elijan parejas abusivas en etapas posteriores. Las consecuencias que se ven en la violencia también es mayor si se combinan este tipo de violencia, sea física con conductual, o física psicológica o física con sexual, o si son episodios repetidos en el tiempo. Por eso desde hace harto tiempo la OMS se ha tratado de hablar de la violencia de género como un problema de salud pública. Por lo tanto, nosotros y nosotras como profesionales de la salud tenemos que generar estas estrategias para abordar este problema y tratarlo y prevenirlo, porque muchas veces en los centros de salud somos los primeros en generar el contacto directo con estas mujeres. Entonces somos una oportunidad para poder pesquisarla y tratarla. Y a la vez también la violencia de género puede ser raíz de diferentes problemas físicos, psicosomáticos que van a hacer que esta mujer consulte, y no necesariamente como motivo inicial va a ser la violencia propiamente tal. ¿Qué pasa actualmente? Que se han detectado muchas barreras en la atención con respecto a este tema, porque por un lado hay una falta de privacidad y hay tiempo escaso en las consultas, por ejemplo, en las urgencias, cuando una mujer llega con alguna lesión, no está el tiempo, no está la privacidad, tampoco en la APS, las consultas de morbilidad, muchas veces no se tiene el tiempo adecuado para lograr llegar a este tema. También se ha visto que falta confianza o experiencia por parte de los profesionales para abordar estas situaciones. Muchas veces se desconoce el lugar donde tengo que derivar, se desconoce o no hay un protocolo de atención de los centros para tratar este problema, y tampoco hay una falta de coordinación intersectorial que hace que busque conectar a estas mujeres con procesos de reparación y de resguardo, ¿ya? Entonces son estas cosas las que se han detectado y que producen que haya barreras en la atención de mujeres que traen este problema. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos avanzar en el tema de violencia de género? Es que podamos ofrecer servicios de salud integral a quienes sobreviven a la violencia, que reunamos datos, como es un problema de salud pública, que empecemos a buscar la prevalencia, factores de riesgo y las repercusiones que trae este problema, y comenzar a escribirlo, a visibilizarlo en nuestras atenciones, que es parte de lo que le pasa a esta mujer en su salud, fundamentar las políticas públicas hacia programas que vayan a combatir la violencia contra la mujer, y también prevenir la violencia fomentando y dando a conocer programas de prevención. Por lo tanto, toda la idea es que promovamos y reconozcamos la violencia como un problema de salud pública. Después de esta pequeña introducción sobre la violencia de género, me gustaría que al final tuviéramos una reflexión sobre este mismo tema. Actualmente lo estamos abordando dentro del currículum, la violencia de género, y qué tan capacitados nos sentimos para abordar estas temáticas, ya sea que seamos estudiantes o ya seamos egresados o subespecialistas, docentes de diferentes universidades. Me imagino que aquí puede haber personas que sean de otras universidades. ¿Cómo ha sido el abordaje de este tema en nuestra carrera?
hay una revisión que hizo en la Revista Médica de Chile el año 2018, donde se detectaron por docentes de la Universidad Católica de la carrera de Medicina, detectaron barreras y facilitadores sobre el tema de violencia de género, donde se pesquisaban estas cosas que ellos no se sentían muy capacitados para abordarlo, sentían que había poco tiempo en el currículum para abordarlo, porque en general uno trata de priorizar muchas cosas, pero no sabe cuál priorizar sobre otra. Y también hacían la reflexión de repente nos enfocamos en temas que le tratamos de poner mucho énfasis y dejamos de lado otros temas. Por ejemplo, decía, hacemos que nuestros alumnos sean muy expertos en enfermedad de Crohn, pero no le enseñamos cómo dejar que una persona deje de fumar, que es algo también importante y muy prevalente. Entonces vale la pena que nos reflexionemos que este tema que es tan prevalente y tan importante, lo podamos incorporar al currículum, y si lo estamos haciendo, evaluar si realmente estamos saliendo con él, nos sentimos capacitados o capacitadas para poder después llevarlo a la práctica. Ahora voy a pasar a la parte de violencia en la práctica médica. En los espacios institucionales también son espacios de poder que inciden en la relación de médico-paciente y también en la relación entre usuario y servicio. Y estas relaciones también van a afectar y van a producir o van a generar violencia, que también se va a ver en la formación y dentro de la práctica profesional. Me gustaría que aquí pensáramos en nuestras propias carreras, en la etapa en la que nos encontremos, y pensemos en el hospital, que es la mayoría del tiempo que estamos en pregrado, estamos en un hospital, y pensemos en cómo se organiza esta institución, en donde pasa algo que es muy característico, si lo vemos desde el lado sociológico, que tiene una organización que predispone como a tener discriminación o brechas de género. Y eso tiene que ver con que parte de este trabajo que tiene el hospital o las instituciones tienen una división del trabajo que es altamente especializada, que hay roles, reglas, tareas, rutinas que son claramente definidos para todo el personal. Se forma una jerarquía de autoridad que va desde una pirámide donde se mantiene el poder y se ejerce el control. Hay un trato impersonal entre los agentes institucionales, los clientes y los usuarios o usuarias, y también una alta rotación y sustitución del personal especializado. Entonces, toda esta conformación que se da mayoritariamente en los hospitales, en donde más nos vamos a focalizar ahora, puede generar dinámicas que predispongan a la violencia. ¿Y por qué no sería bueno tener esta violencia o estas conductas en un hospital? Porque puede ser una amenaza para su funcionamiento, porque iría en contra de su misión de generar una atención integral, puede afectar el desarrollo de las personas que integran esta institución, puede afectar las metas y objetivos que se propone esta institución, además de alterarlo o afectar el goce de derechos tanto de usuarios, usuarias o como prestadores. Y es algo que se ha visto y podemos destacar algunos conceptos que hacen que este ambiente se predisponga a generar violencia. En el ambiente hospitalario vamos a mencionar algunos como conceptos importantes, como por ejemplo la presencia de jerarquías, en donde se marca muy claro el tema de que hay un médico que es el de planta o el staff, está el residente, y sobre el residente, o sea, bajo el residente está el interno, y bajo el interno está el alumno, y cada uno ejerce un poder sobre el otro, y al final, a pesar de que el médico staff es el que tiene la responsabilidad legal, administrativa de la atención del paciente, el que finalmente ejerce las acciones del interno o interna. También se lleva un refuerzo de los roles masculinos en el espacio institucional, y también se mantiene un espacio de diferenciación femenina, como vamos a hablar más adelante. Y también quiero hablar también sobre el tema de las rutinas y el aprendizaje del día a día que se vive en el hospital. Con respecto a la jerarquía, yo creo que esto les va a sonar mucho, que hay mucho maltrato y castigo, y se dan estas relaciones de poder, de subordinación entre el staff, los becados, los internos, las internas, que genera un ambiente que se produce de maltrato y de castigo, y eso como que por años se ha tomado como algo que está bien, que es algo que es parte de la disciplina y el desarrollo de los médicos, las médicas, cuando estamos en pregrado y después el posgrado también. Y al final
se absorbe tanto que termina siendo normalizado y se ve como que es parte de nuestra formación. Y no estoy hablando solamente de que esta jerarquía o este maltrato se vea como en parte física, sino que también en cosas sutiles, que para algunos puede ser percibido como algo no violento, pero para otros sí. Por ejemplo, que un doctor le diga a la enfermera mi amor, o a la alumna que las trate así, también es percibido como violencia, aunque para ellos puede ser, es que no es algo tan, no la toqué, no le dije nada, entonces ahí se genera como esa visibilización de que es algo normal, que ese doctor es así, que todos sabemos que se comporta así, pero no pasa nada. Entonces eso se va normalizando y se va aprendiendo. Y también nos manejamos desde una lógica patriarcal, porque en general se mantiene que el tema del saber, de la persona que sabe, el que más sabe y está como sobrevalorado en ese rol, es un médico que es hombre. Y si es una mujer, se le masculiniza. Y desde esa situación en que el saber es es el poder, el que sabe, el que tiene como la decisión, desde ahí se validan desigualdades a los que no son en ese mismo rol, no están en ese mismo nivel, y por lo tanto aumentan los abusos y las diferencias contra compañeros no médicos y en profesiones que habitualmente son habitualmente de mujeres, como por ejemplo las enfermeras, las técnicas paramédicos, psicóloga, entonces se va produciendo esto de que el que sabe más puede desvalorar a la persona que está debajo. Y también les mencioné sobre la rutina, porque en general las personas que están en el hospital, el trabajo, los trabajadores pueden ir cambiando, puede cambiar los pacientes, pueden cambiar las funciones, pero la lógica con la que funciona ese hospital se va a mantener. Y esta rutina, estos procesos se mantienen en el tiempo. Entonces los estudiantes que ingresan al hospital se adhieren a estas rutinas, a estos procesos que no los cuestionan y que al final son parte de ella y después los replican. Como decían ya en una revisión del año 90, los estudiantes aprenden no lo que los profesores dicen, sino lo que hacen. Entonces es muy importante que hablemos de qué es lo que nosotros hacemos, aparte de enseñarle conocimiento a nuestros alumnos o alumnas, sino que cómo nosotras llevamos a la práctica nuestra atención y cómo interactuamos con las otras personas, no solo los pacientes o los usuarios, sino que también nuestros colegas, nuestros compañeros o compañeras de trabajo. Los estudiantes, por tanto, también pueden ser víctimas de vulneración y hay situaciones que lo afectan a ellos y afectan su seguridad y afectan sus habilidades clínicas y al final su rendimiento, que van desde maltrato verbal hasta violencia física, y también un tema que nos importa ahora es la discriminación por género. Las mujeres son las que más sufren acoso sexual o abuso sexual con respecto a los hombres, y también hay discriminación por género, también por la orientación sexual de los estudiantes, y también puede haber discriminación por raza. Por eso también como en los últimos congresos que se ha hecho como de educación en ciencia de la salud, también se ha tratado de valorar que el médico no sea solo una persona que es técnica, que atienda al paciente como a la enfermedad, sino que atienda al enfermo, que le dé este toque integral y para que en el fondo enseñemos una medicina más humanista, más empática y más tolerante. Y todas estas cosas que hablamos al principio, todos estos conceptos, todas estas temáticas que van ocurriendo y por qué se genera esta violencia, derivan esto, que creo que yo me imagino todos y todas aquí hemos vivido, en que hay una sala donde están los pacientes expuestos, hay rotaciones de internos, residentes, todos juntos a la cabecera del paciente, hablando sobre él, exponiendo su cuerpo, levantándole la sábana sin consentimiento, sin preguntarle, reduciendo su privacidad, perdiendo la confidencialidad. También me acuerdo mucho de Gine, en donde también pues, se entraba a cesárea, donde estaban muchos becados, muchos internos, viendo la cirugía, y todo eso se va potenciando por déficits estructurales también de la institución. No tenemos las camillas adecuadas, no tenemos las salas adecuadas, faltan insumos, el personal de salud está sobrecargado, por lo tanto todo eso en general hace un ambiente que es violento.
tanto para los estudiantes como para los pacientes. Ya que hablamos de violencia en los espacios clínicos, no podemos dejar de mencionar la violencia obstétrica, que es una de las más conocidas, y es la violencia a la que está expuesta la embarazada, que se ejerce durante la hospitalización y también cuando es atendida en el parto, en la cesárea o por un aborto espontáneo. Y es curioso, llama mucho la atención que se repite en todas las áreas obstétricas, tanto públicas como privadas, no hay distinción aquí. Y todo el personal de salud puede participar en este acto, que participa en el acto de nacimiento puede ejercer esta violencia. Pero los que más ejercen somos los y las médicas, ¿ya? Que somos los que más hacemos procedimientos. Ya desde hace tiempo hay hartas organizaciones internacionales y agrupaciones feministas que se han unido para exigir mayor respeto por la embarazada y porque se humanice el parto y se promueva la erradicación de la violencia obstétrica, y también para eliminar las prácticas que se hacen de tipo intervencionista, que lesionan la dignidad y la integridad de las mujeres. ¿Y a qué nos referimos con práctica intervencionista? Son aquellas que son como más excesivas de la tecnología y de intervención médica, que vamos a revisar también más adelante. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la OMS ha visto que más del 70% de los partos en hospitales no requieren de asistencia medicalizada. Y se ha visto. Hay una encuesta que se llama la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile, que fue realizada por el Observatorio de Violencia Obstétrica en el año 2018, en la cual se describía la experiencia de parto de mujeres en Chile que va desde el periodo del año 70 hasta el 2017. Los que voy a mostrar aquí son los que abarcan el periodo más cortito, que es el 2014 al 2017, pero en ese periodo se tomó el 50% de la muestra. ¿Y por qué es importante esa distinción? Porque en el 2014 hubo como un quiebre, porque se inició un debate público y político acerca de los derechos del nacimiento, ¿ya? Entonces ese es como el hito importante y por eso se hace la distinción en este periodo, en esa encuesta. Y si bien los datos para atrás han mejorado, ha habido menos como experiencias negativas, pero los números siguen siendo altos. O sea, el 17% de las mujeres reportó abuso físico en el hospital versus el 5% en las clínicas. Ya un 43% reportó haber vivido crítica o represión de sus expresiones de dolor en el hospital versus un 16% en la clínica, y también la experiencia en las que no se cumplen estándares de cuidado y buen trato, como el respeto por la intimidad, la privacidad, la amabilidad, frente a los dolores, son entre 3 a 7 más frecuentes en hospitales que en clínica. O sea, sí, hemos bajado, se han hecho lineamientos, normas, para poder asegurar un poco mejor el derecho al nacimiento, pero todavía siguen siendo importantes. También aquí hay algunos ejemplos de procedimientos más intervencionistas. 44% de las mujeres reportaba que habían tenido una rotura artificial de membrana o una episiotomía, y el 51% había tenido una administración de oxitocina artificial. ¿Ya? Y ahora, para ir cerrando, cuando hablamos de violencia de género, como vieron, no es solo hablar en función del sexo de las mujeres, sino que también hablamos de la diversidad sexual. También hay discriminación y violencia hacia la población LGTBIQ+, y en nuestra población también, en nuestra atención, también se ven marginados porque hay diferentes discriminaciones y vulneraciones de derechos que se van convirtiendo finalmente en barreras. ¿Ya? Y acá abajo les muestro 3 conceptos muy más importantes que quiero que después sí se pueden discutir. Por un lado, tiene que ver con que todas los que hemos pasado por medicina hemos vivido la medicina desde un discurso heteronormado. ¿Ya? Y a eso me refiero en que en general, que hemos partido desde que la relación heterosexual es la normalidad y se le dan todos los atributos positivos hacia ella, y se generan estereotipos sobre los roles de personas de acuerdo a su género. ¿A qué se debe eso en la práctica? Por ejemplo, que se escuchan comentarios como que la pansexualidad o la bisexualidad son etapas, o que hablemos de la reproducción solamente cuando hablamos del género femenino, y así ignoramos a la población de mujeres que es lesbiana. Por lo tanto, muchas personas de la diversidad van a preferir no referir su identidad de género u su orientación sexual en las atenciones de salud. Por otro lado, también hay falta de información y
capacitación en los profesionales sobre género y diversidad, así como el manejo del vocabulario adecuado. Esto nos lleva a tener un trato inadecuado e invisibilizar a las personas de la diversidad, y así también como estigmatizarlos. Por ejemplo, una persona puede decir que en general los VIH son homosexuales o son trans. Al final todos estos comentarios, este desconocimiento va a hacer que la persona diga, ¿para qué voy a ir a un médico si no están preparados para atenderme? No creo que me pueda ayudar en mi problema. Entonces, esto también genera una barrera. Si bien se ha visto que, bueno, sí, estamos todos más o menos desinformados, todavía nos falta, pero al menos lo que reconocen las personas de la diversidad es que estamos como tratando de avanzar para poder aprender y atender mejor. Y finalmente también las personas de la diversidad sexual desconocen su derecho y deber en relación a la atención en salud. Por ejemplo, desconocen que pueden exigir que se les nombre por el nombre social, por ejemplo, y eso hace que sean más propensos en estar en una situación de vulneración. Y ahora para finalizar, espero no haberme extendido mucho, la idea era dar algunos conceptos y situar este tema y que podamos reflexionar cómo podemos aportar desde nuestras áreas, desde nuestras distintas especialidades, a la prevención de la violencia de género y también la violencia que podemos generar entre nuestros mismos colegas, nuestros pares y los alumnos, alumnas que vamos a tener a cargo en su vida, en su formación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu buena, excelente presentación, muy interesante realmente el tema, sobre todo en la práctica, cosas que a lo mejor nosotros lo sabemos, pero no lo hemos puesto como en presentación, en papel, digamos de alguna forma, no la hemos expuesto sobre la mesa, y eso es súper importante porque nosotros formamos parte de la comunidad en que estamos formando, y eso significa que podemos hacer cosas, tenemos que hacer cosas como para poder ir cambiando. Entonces, abro el plenario, digamos, para que podamos compartir las diferentes reflexiones respecto al tema que nos compartió Camila. No sé si hay alguna persona que quiere compartir algo, que quiera preguntarle algo a Camila o reflexionar respecto a este tema. Quizá para partir, no sé si Victoria. Quería felicitar a la Cami, la verdad es que muy buena la presentación, muy bonita. Y la duda es a la escuela, Caro, preguntar en el fondo qué estamos haciendo como universidad para justamente velar por esto. Mira, nosotros, bueno, ahí después le voy a dar la palabra también a la Ceci, porque también me ha acompañado, o sea, ella tiene más tiempo que yo en este tema. Nosotros desde que yo asumí la Secretaría Académica el año pasado, o sea, viene una historia más lejana, que quiero que también lo relate bien Cecilia, es que hace 2 años atrás hubo un movimiento feminista a nivel nacional, ¿cierto? Mundial incluso, pero a nivel de nuestra escuela también se vio reflejado, y a nivel de la universidad. Y ahí se armaron unos compromisos para poder trabajarlos durante el año que seguía. El año pasado, cuando yo asumo la Secretaría Académica, nosotros entre las cosas que logramos realizar fue una jornada de educación médica. Nosotros nos tiramos, antes de la explosión social, ¿cierto?, de la crisis social, nos tiramos por una jornada de educación médica en los temas de género, de interculturalidad, de discapacidad, para poder trabajarlo, ¿ya? Y bueno, no fue tan exitosa en cuanto a la cantidad de gente que fue. Fue la mitad de la gente o 1/3 de la gente que iba a las otras capacitaciones, porque el tema, si se dan cuenta, en todos estos temas que hemos estado presentando ahora, tampoco hay una convocatoria muy alta, porque es el tema, ya hay un prejuicio, un paradigma respecto a eso. Nosotros nos tiramos con ese tema, le agregamos también la salud mental de los estudiantes, que también es un tema paradigmático, digamos, para muchas personas, y fue como bastante, entre comillas, exitoso para los que fuimos, ¿ya? Fue muy buena la jornada, pero fue por pocos, ¿ya? Y la universidad, por su parte, también tuvo unas jornadas, unas capacitaciones continuas en diferentes temas, incluyendo el tema de
de género principalmente, y de alteraciones, por ejemplo, de la discapacidad, cómo nosotros podemos estar insertos respecto a esos temas en el currículo. Y bueno, a partir de este año, posterior a la crisis social, durante la pandemia, nosotros empezamos a trabajar ya, que es lo que estamos haciendo ahora, en incorporar ya en forma más concreta dentro del currículum estos temas. Y como sabemos que son temas más bien paradigmáticos, la idea nuestra es ir incorporándolo lentamente a través, y de hecho ya estamos trabajando con la comisión curricular para poder empezar a trabajar con cada una de las asignaturas en la incorporación de estos temas, de estas temáticas, principalmente de enfoque de derecho, que es género, interculturalidad, cierto, medio ambiente, agregamos también. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo cosas, es un cambio que no va a requerir, es un cambio que requiere mucho, mucho, mucho tiempo, porque es un cambio de paradigma, eso lo tenemos súper consciente, no podemos obligar a la gente a hacer los cambios, pero sí podemos empezar a crear una cultura académica, si quisiéramos hablar, respecto a estos temas, metiéndolos en diferentes instancias. Y en eso estamos haciéndolo a partir de ahora. Yo creo que con la próxima dirección de escuela va a seguir en la misma intensidad y el estímulo para poder realizarlo. Antes de darle la palabra a Aníbal, quería que la Cecilia me secundara con a lo mejor más antecedentes de lo que yo estoy conversando. Ceci, ¿puedes ampliar? Yo creo que fue bastante buena tu síntesis, Carolina, de solamente decir que evidentemente los estudiantes nos estimularon a responderles, digamos, cuando fue este movimiento feminista, efectivamente nos comprometimos a abordarlo, y solamente hacer el hincapié, que ya lo he dicho muchas veces, pero no vale la pena repetirlo, y en el fondo considerar que ya dentro de las competencias que nosotros ya habíamos declarado y que habíamos replanteado en el fondo, porque fue declararlas, digamos, con una redacción que correspondía en el año 2016, estaban incluidos estos temas. Es decir, existían competencias tanto de licenciatura como de título y las genéricas que abordaran, de tal manera que solo faltaba incorporarlo, y de hecho ya algunas asignaturas lo estaban haciendo, ¿ya? De tal manera que gracias a los estudiantes llegamos al diagnóstico, digamos, de que algunas asignaturas solamente lo incorporaban como contenido, pero no había un logro de aprendizaje claro, no había una evaluación clara, y es a partir de eso entonces que la comisión curricular este año comenzó, digamos, a corregir en el fondo esto, y paralelamente, como no solamente significa cambiar lo que dice el papel o decirle a una asignatura hay que hacer esto, hay que también inducir la reflexión dentro de toda la comunidad de la escuela, y es por eso que comenzamos a hacer estas actividades bajo el paraguas del enfoque de derecho, que fuera género, diversidad y interculturalidad, cambio climático y personas en situación de discapacidad, ¿ya? Ahora, específicamente ahora los temas que se abordaron hoy día, claramente la Escuela de Obstetricia también ha hecho lo suyo en lo que es violencia obstétrica, y por supuesto también hay colegas dentro de que forman parte, digamos, de nuestro staff, que también están abordando estos temas dentro de sus servicios en campos clínicos, de tal manera que efectivamente, como tú decías, se cree una cultura, sobre todo en lo que es no solamente la violencia obstétrica que ocurre en los hospitales, sino que también la violencia hacia los estudiantes. Eso. Muchas gracias, Ceci, por apoyar. Ahora le voy a dar la palabra a Aníbal Vivaceta, que está acá, y después a Patricio Tine. Aníbal. Hola. Disculpen que no use cámara, pero estoy medio impresentable. Bueno, lo primero de lo que voy a decir, antes de decir cualquier cosa, quiero valorar lo que se ha hecho, porque de repente cuando uno formula críticas parece que no valorara lo que hay, ¿ya? De todas maneras, debo manifestar que me parece importante mirarnos hacia adentro y ver, por ejemplo, por qué agrupamos las cosas. Porque como agrupamos las cosas, como lo que encontramos parecido dice mucho de nosotros. Entonces, por ejemplo,
si agrupamos género con discapacidad, no sé, a mí me suena la clasificación de los animales de Borges, como que no sé por qué se agrupan los temas. Porque, claro, medio ambiente es importante, discapacidad es importante, género es importante, pero de alguna manera corremos el riesgo de que esto se convierta en una especie de residuo. Esta es la escuela de medicina y estas son las cosas que no caben en otras partes y las ponemos todas juntas. Yo ahora estoy ordenando mi casa, mucho. Y claro, me pasa que tengo cosas que son súper distintas, pero como la mayoría de las cosas están juntas, no sé, están todos los libros y hay unos apuntes, al final los apuntes de todo terminan juntos porque son más o menos parecidos en algo. Entonces, tengo la impresión de que cuando agrupamos medio ambiente, discapacidad, lo raro, lo distinto, lo que está fuera, lo marginal, de alguna manera, a nuestros temas principales, desde ya nos situamos en algo que no es lo principal. O sea, es aquello que, porque no sé, yo no, tal vez no mezclaría nefrología con dermatología, porque tengo claro cuáles son sus límites y de alguna manera no calzan. Pero puedo mezclar medio ambiente con género, porque son chicos, son residuos y están juntos. Entonces, esa es una primera cosa que a mí me preocupa de cómo lo enfrentamos, porque si lo enfrentamos así, tengo yo la impresión de que vamos a pérdida respecto de, pucha, de la cultura dominante, pues si todos, o no sé si toda la gente que está aquí pasó por la escuela, o por una escuela de medicina, digamos, probablemente hay gente de otras profesiones, pero quienes pasamos por una escuela de medicina sabemos de los chistes sexistas, de un montón de cosas. Entonces, si lo dejamos como una miscelánea de temas, primero corremos el riesgo de que se transforme en algo cognitivo definitivamente, de no permearlo, y lo segundo, yo creo que se hace un poco incomprensible tal vez para quienes reciben más, para quien está del lado de los estudiantes. En cuanto a la exigibilidad, que fue una cosa que no le podemos exigir a la gente, yo creo que hay que correr el cerco. Hay cosas que cuando yo estudié hace 31 años, junto con la Toyi, que está ahí, la doctora Novik, hola Toyi, hay cosas que cuando estudiamos eran normales. Hola Toyi, eran súper normales, pues, y si nos pusiéramos ahí a conversar, seguramente nos acordaríamos de cosas así. Y actualmente no lo son, pues actualmente son mucho más reprobables es mucho más fácil demostrarnos que eso no se hace. Entonces creo que en eso también es importante que tengamos una actitud permanente de correr el cerco en términos de qué es exigible para un profesor de la universidad. Hay ciertas cosas que muchas veces son vistas como particularidades, como decía la Camila, no, es que este doctor es medio jote, es que no sé qué, es que de repente cuando estás en pabellón como que te apoya la pierna en el poto, pero no, tenemos, y así como te apoya la pierna en el poto, de repente hace comentarios, porque lo de la pierna probablemente termine en que la persona en unos días más no sea profe de la escuela, pero los comentarios no, los comentarios sexistas no, la forma de enfrentarla, cuando preguntáis cosas en clase, todo eso, yo creo que sí, podemos exigir más, podemos, el que alguien sea muy bueno, muy buena en una especialidad, no le excusa de tener que cumplir estándares de comportamiento y de relaciones que son cada vez más exigentes. Y nuestra universidad como un centro de educación debería estar a la cabeza de esos estándares, po. Y lo otro, para cerrar mi participación ahora, no sé, a lo mejor se me ocurren más cosas después, pero tiene que ver con eso. Creo que hay que preguntarnos, a ver, nuestra escuela normalmente funciona en lo cognitivo. La mayor parte de las cosas que le enseñamos a la gente son cuestiones para aprenderse de memoria, repetirlas en una prueba y después, claro, aplicarlas en la vida porque nuestra profesión permite hacer eso. Aplicar, no sé, pues, diagnósticos o conocer alguna enfermedad. Pero esto tiene que ser algo que permee nuestra vida y entonces creo que hay requerimos, necesitamos debatir, conversar. Por supuesto, este es un paso importante, pero hay que hacerlo más permanente, más permeable, con más estudiantes.
cómo pasamos de algo cognitivo a algo vivencial, a algo de comportamiento. Creo que eso es una cosa que no para nada se va a dar automáticamente y que requiere probablemente más esfuerzo de debate, de conversación, que el darnos cuenta. El darnos cuenta de las cosas que planteó la Camila puede ser hasta relativamente fácil, racionalmente, cognitivamente. Estamos acostumbrados a cargarnos de información. Podemos cargarnos de información y decir, mira, yo puedo decir en una prueba qué es lo correcto, pero se trata de hacer después de la prueba lo que es lo correcto. Y ahí yo creo que tenemos que pensar cómo, porque la medicina en general tiene muy pocas herramientas. Cuando le decimos a alguien que deje de fumar, no tenemos idea cómo se hace eso. Entonces, si además vamos a hacer esto de género, ya lo dijo la Camila lo de fumar, si vamos a hacerlo de género, tiene que ser pensando cómo llegamos a que esto toque conciencia, cambie conductas y también establezca selecciones. Si hay gente que de repente es recalcitrante y tenemos que ser capaces de decir que quien es recalcitrantemente machista, quien es recalcitrantemente discriminador en temas de género, no tiene cabida. Y eso también es una cosa que tenemos que planteárnosla. Muchas gracias. Carolina, es ¿Sí? que sabes que necesito, para que no pasemos a otro tema, hacer algunas aclaraciones. Bueno, ¿Ya? después viene Patricia, entonces, ¿ya? Bueno, nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo y en estas actividades ya más socializando el tema, llevamos meses. Y por lo tanto, yo no quería ser latera en la intervención cuando me dio la palabra Carolina, porque ya lo he dicho muchas veces, pero creo que es importante reiterarlo, en vista de que, a pesar de todo lo que hemos tratado de difundir las actividades que estamos haciendo, claramente no todos están al tanto. La comisión curricular trabaja a los estudiantes y afortunadamente ellos nos han ayudado bastante en esto que estamos haciendo, y no es una agrupación de temas, es decir, están establecidas las competencias y lo que está trabajando la comisión curricular es la incorporación de estas competencias en todas las asignaturas de primero a séptimo, ¿ya? Es eso lo que estamos haciendo, y no solamente en lo cognitivo, sino que también en campos clínicos con el modelaje. Esa es la idea, digamos, desde el punto de vista curricular, ¿ya? Y desde el punto de vista de la comunidad de escuela, evidentemente que teníamos que crear instancias de reflexión, y por eso, por ejemplo, estamos haciendo la actividad de hoy día, que ya es la quinta, ¿ya? Es la quinta jornada que está hablando de género y diversidad. Y ya la próxima semana va a ser de interculturalidad. De tal manera que no quiero que se entienda de que esto está siendo como, hoy día vamos a tener la asignatura donde vamos a hablar de todos estos temas. No se habla de un electivo, no son asignaturas aparte, esto está incorporado en las asignaturas, porque son competencias donde todas las asignaturas deben tributar. Entonces, eso solamente quería dejar bien en claro, y sobre todo la parte digamos, de que no solamente en el aula, sino que en el campo clínico hay asignaturas que van a tener que aportar desde el punto de vista del modelaje, ¿ya? Es decir, uno puede decir, ¿qué tiene que ver otorrinolaringología con estos temas? No, el modelaje, cómo se comporta también el grupo humano que está participando de la formación de los estudiantes. Eso, gracias Carolina. Estaba muteada, claro. Perdón, gracias. Y que María Lutz le estaba comentando, dentro del chat comentó, porque en metodología de la investigación, que uno diría, ¿de dónde está incorporado el género? Entonces, no es que no exista, ya existe. De hecho, por ahí está Valeria, que va a hablar después, ya se ha incorporado. Ella hizo todo un estudio de dónde está incorporado. Entonces, de alguna forma, lo que queremos es potenciar eso. Esa es la idea, y que quede como dentro del currículum propiamente tal, y el modelaje, como dijo Cecilia, es fundamental. Patricio, perdón. Sí, lo del modelaje es súper importante. Yo creo que, dado que este problema de género viene más llevado adelante por generaciones que son más jóvenes, más que quienes ejercen los cargos de poder o que están en la docencia, quizás ellos tienen más que enseñarnos a nosotros, y en el fondo yo creo que ahí un elemento del modelaje súper importante
es pedir la evaluación de los estudiantes de este tipo de cosas. Y en todas las instancias, es decir, si Cecilia dice que esto está inscrito en cada una de las asignaturas de una u otra forma, entonces tenemos que evaluarlo, a ver en qué medida se cumple. Yo creo que eso es súper importante. Y lo otro, respecto a lo que decía Aníbal, también rescato el tema del cognitivismo, que yo creo que de cierta forma está abandonando ya con las formas de la docencia más actuales, pero vale la pena preguntarse si esto es algo tan transversal. ¿Cómo lo vamos a aplicar en estas competencias o estos desempeños en específico que nosotros esperamos que los estudiantes tengan? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Y dónde los vamos a evaluar? En ese sentido, yo creo que por lo menos en las instancias que yo he visto de formación respecto al género, algunas de las cuales hemos planificado en conjunto con algunas de las personas que están acá, aún cuando están de avanzada, en el sentido de que pretenden presentar casos de aplicación, todavía no nos ponen en el punto en que yo soy el que, como estudiante, el que tiene que atender a una persona trans o que tiene que atender a una mujer en cualquier tipo de consulta, donde me van a estar evaluando específicamente los aspectos del género. ¿Ya? Lo hemos practicado a lo más, hasta donde yo sé, en un curso de segundo año con la doctora Paul, por un elemento casi voluntario. No fue algo propio del programa. Y lo otro, que yo creo que es muy importante, es que tal como decía Carolina, esto es un problema que vamos a solucionar con años, porque es un cambio cultural, ¿cierto? Un cambio de paradigma. Sin embargo, el paradigma ya está acá. Está rodeándonos a todos nosotros. Y esto, desde mi posición de hombre cis, también te pone en un lugar distinto. ¿Ya? Yo me veo rodeado de personas que le importa el género, por lo tanto me regulan a mí. ¿Ya? Y aquí nadie está, como hombre nunca va a estar totalmente deconstruido. Entonces, eso es importante. Pero hay lugares de la institución donde eso no existe a tal nivel. Y aún así están vinculados con la universidad. Y son espacios de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el compromiso que toma la institucionalidad al abordar esos problemas en el corto plazo? Sabiendo que esto es un cambio de paradigma, sabiendo que quizás van a tener que cambiar las personas que están en esas posiciones, que pueden ser en 10 años más, 15 años. Pero ¿qué vamos a hacer por mientras? Y ahí la preocupación que me surge es qué va a pasar, por ejemplo, cuando esos cargos de poder, que de repente quizás tienen relaciones con la universidad que son muy importantes, por ejemplo, encargados de ramo, o encargados de docencia hospitalaria. Es decir, tú no puedes decirle, oye, ¿sabes qué? No vamos a tener taller de tutor, porque se acaba esa relación con la universidad, o se hace mucho más complicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la institucionalidad para hacerse cargo de ese corto plazo? Por ejemplo, en cuanto a protocolos y en la aplicabilidad de esos protocolos, de abordaje de situaciones de abuso, de abordaje de situaciones en las cuales los docentes enseñan, por decir algo, en urología, no se me ocurre ningún caso concreto, pero que enseñen algo que uno pudiera por ejemplo, meter el sesgo respecto a la población trans y el aumento del riesgo de enfermedad de transmisión sexual, o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a abordar esos casos que ya están sucediendo? Porque en el fondo, o sea, han sucedido siempre, pero el antagonismo que se genera con eso ya está pasando. Ha pasado en otras universidades, por ejemplo en la Chile, un grupo de estudiantes que generó un comunicado en contra de una relación de un quiz, donde se hablaba de algún tema que era controversial y que se veía desde el punto de vista mucho más machista que el de los propios estudiantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a generar formas de lidiar con eso y aplicarla? Porque una cosa es tenerla ahí en el papel y la otra aplicar. Muchas gracias, Patricio, por también profunda reflexión, y que encuentro que tienes toda la razón. O sea, yo creo que más allá de un paradigma, que es lo que vamos a hacer, estoy pensando en la incorporación en el currículum de los temas, ya más fuerte, más potente, que eso yo creo que va a tener que ser de paso a paso a propósito de lo que estamos hablando, pero el tema, por ejemplo, de abusos propiamente tal, que ya sé que existen, digamos, eso ya está protocolizado a nivel de la universidad, y existen instancias que están ya regularizadas. Y en cuanto a lo que estamos en el debe, que yo creo que es una cosa súper importante que tenemos que trabajar, y que lo pasamos, a lo mejor por ahí la Vivi Lezana se acuerda, en el curso que tuvimos de carnet de competencias
que nos hizo la Católica sobre las competencias de un modelo especial, en donde hablaban justamente del modelaje, una cosa súper importante. Entonces hay una pauta incluso válida en Chile que la hizo Klaus Puchel, que es médico de familia, a propósito, él hizo una pauta que está validada acá en Chile, que yo se la voy a solicitar, porque la idea es empezar a medir o evaluar el modelaje. Porque una cosa es que tú evalúes, los estudiantes evalúen, no sé, porque que le entregó el programa, te das cuenta, cosas ya que son más clásicas, pero modelaje no tenemos pautas así. Y es súper importante porque se considera a nivel internacional, desde la educación médica, que el modelaje es una de las más importantes, ¿cierto? Si no la más importante forma de aprender de los estudiantes en general, en sus profesiones en general, no estoy hablando tan solo de la carrera de salud. Y Ceci, no sé si quieres comentar, antes de pasar a la Valeria, sobre el tema protocolo que existe acá en la universidad, de acoso, de abuso. Estás silenciada. Igual han sido procesos largos. Yo diría que ese protocolo también partió, no sé si antes del movimiento feminista o justo en ese momento, pero para no darles la lata, en la página de la escuela, si ustedes se van a la parte del pie de la página, está ahí el protocolo. Ahora, ¿cómo se trabajó en ese protocolo? En la primera parte se trabajó de manera un poco más centralizada a nivel de una unidad de acoso, por así decirlo, dentro de la universidad, para tratar estos temas, pero después se hizo un trabajo con todas las escuelas, en cada facultad se hicieron una especie de claustro donde idealmente tenían que estar los estudiantes académicos y el funcional, digamos, y los no académicos. Y a partir de eso se dieron respuesta a una especie de guía de trabajo, y con eso finalmente se construyó lo que está ahí puesto en este protocolo que está publicado en la escuela. Ahora, evidentemente que falta pulir cosas, quedó, digamos, afortunadamente con la incorporación de los aportes que hicieron los estudiantes y los funcionarios no académicos también, pero efectivamente yo diría que cuando uno se enfrenta a una situación donde lo tiene que aplicar, todavía yo creo que hay como ciertas falta de fluidez digamos, en cómo funcione, porque no, digamos, ha costado hacerlo, como entrar en rodaje, por así decirlo, pero al menos está presente, digamos, y lo pueden obtener, digamos, desde la página de la universidad, y por supuesto también entiendo de que la unidad que se hizo cargo de esto también está recibiendo sugerencias o aportes, porque todavía es perfectible, obviamente. Eso. Muchas gracias, Ceci, por la aclaración. Valeria. Sí, hola a todos, todes. Bueno, yo quería precisar solo a partir de lo que dijo Cecilia en relación a lo que es el protocolo que sanciona las conductas de acoso al interior de la universidad, que efectivamente hoy día está en proceso de revisión y de mejora, precisamente con esta revisión, que es lo que refirió Cecilia. Pero en virtud de todos estos cambios que se puedan generar y de todas las falencias que quizás se visualizaron en su momento, donde está el mayor nudo crítico es en la aplicabilidad del protocolo en los campos clínicos. Ya eso ha emergido desde un principio como una situación crítica, lo vuelvo a reiterar, porque justamente como lo explicó Camila en su presentación, hay instituciones, hay organismos, hay lugares que en virtud de las jerarquías de cómo operan y de cómo funcionan, la entrada en vigencia de ciertas normativas que finalmente vienen a regular el comportamiento, y en este caso el comportamiento de autoridades, médicos, etcétera, es algo que no se recepciona de manera tan positiva, ¿ya? Yo trabajando en la Unidad de Igualdad y Diversidad en el año 2019, intentamos en varias oportunidades la conjunción, ¿cierto?, con los servicios de salud, ya sea de Valparaíso, de San Antonio y el Servicio de Salud Aconcagua,
para lograr la incorporación, la sensibilización en torno al protocolo, el generar, ¿cierto?, estas conductas y promover estas prácticas de comportamiento basadas en el respeto y en los principios que intenta regular el protocolo UP, pero durante todo el año no fue posible en esa oportunidad poder tener una aproximación más certera, ¿ya? Y esa es la verdad. Entonces, bajo esa premisa, la verdad es que resulta bien complejo pensar en el escenario en el que están hoy día los estudiantes, al cual se suman cuando se integran a los campos clínicos, y es ahí un tema bien importante. Ahora, lo que también quería señalar, en virtud de las reflexiones que hacía Camila, es que precisamente hablar de género, en este caso tiene una doble, como una doble lectura que tenemos que hacer, sin duda, porque por una parte nos tenemos que abocar 100% a lo que es la atención médica y a cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes para el ejercicio profesional con sensibilidad de género, con pertinencia, etcétera, con el respeto que eso merece, pero por otro lado tenemos a nuestros estudiantes a quienes debemos también garantizarle efectivamente un entorno en el que ellos puedan ser receptores de un trato como corresponde, pero a la vez ellos también puedan eliminar de sus prácticas y de sus conductas toda práctica de discriminación, de abusos de poder, de ejercicio de violencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un doble desafío finalmente y la complejidad de todo lo que explicó Camila muy bien anteriormente, en el sentido de que tenemos que mirar como distintos frentes y atacar de alguna manera distintos frentes cuando trabajamos el tema de género. Y que no podemos descuidar, porque por una parte estamos en la formación de profesionales, de futuros profesionales, que tienen que tener una sensibilidad de género, pero por otro lado tenemos el deber como institución de resguardar aquellos espacios y de generar los cambios y estas transformaciones culturales que les permitan a ellos moverse, ¿cierto?, en un entorno que no genere prácticas discriminatorias hacia ellos, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los grupos más excluidos, como es la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres, que es ahí donde tenemos las grandes dificultades. Eso quería comentar. Muchas gracias, Valeria. Muy buena reflexión, ¿cierto? Primero Cata, porque estaba antes, había pedido por el chat la palabra, y después José Luis. Hola, bueno, primero agradecerle a la Cami, muy buena tu presentación, Cami, lograste resumir un tema gigante, o sea, varios temas gigantes que están unidos por la violencia. Muchas gracias. Yo quería comentarle algunas cosas que yo entiendo que los cambios de paradigma culturales son cosas que son difíciles y lentas, pero si lo pensamos desde una cosa histórica, el movimiento feminista partió en la Revolución Francesa. Han pasado hartos años desde eso. Los derechos humanos se hicieron en el 48, también han pasado hartos años de eso. Entonces, se puede comprender que cuesta de repente hacer cambios, sobre todo en cosas tan estructurales, pero no podemos ser cómplices pasivos de todo lo que está pasando, sobre todo si llevamos 13 días del año y ya han muerto 2 mujeres asesinadas por sus parejas. Una mujer de 39 años el 9 de enero y una mujer de 53 años el 10 de enero. ¿Sí? Entonces esto va, o sea, parte obviamente en una palabra que no corresponde, en acoso, pero termina y es patente casi todos los días en asesinatos. Y no solo de mujeres, sino que también de personas de la comunidad. Entonces, les pido disculpas como ponerlo en algo tan grave, quizás no estamos a ese nivel en una cosa de la universidad, pero sí llega a eso a nivel nacional. Y al final, si no empujamos y apuramos el cambio de paradigma, el cambio cultural que viene ya desde hace mucho tiempo, solo que muy enlentecido, estas cosas van a seguir pasando y se siguen normalizando. Si nosotros como autoridades de la salud, autoridades frente a la población, seguimos perpetuando conductas machistas solamente entre nosotros, ¿qué le vamos a pedir a las personas que ni siquiera han terminado el colegio, por ejemplo? O que no han tenido acceso a la salud. Entonces, también tiene que partir por nosotros, y ahí hablando también de la interseccionalidad, como viendo lo que hemos visto en las cosas anteriores, tenemos también el deber, por nuestra posición de poder, ya que algunos podemos tener más, otros menos, pero tenemos el deber de actuar.
y entiendo que no se puede, obviamente, obligar a una persona a asistir a una capacitación, pero sí me tomo también como de las palabras de Valeria, de ir actuando en varios frentes, desde lo individual, de no dejar pasar un comentario. O sea, si escucho a mi colega hacer un comentario, decírselo, no es necesario confrontacionalmente, sino que decírselo, oye, este comentario me parece inapropiado. Por último, esa persona cuando uno esté presente ya no lo va a decir. Y así, como antes se podía fumar en todas partes y después se fue restringiendo, va a pasar lo mismo. Pero nosotros tenemos que ser actores en eso, desde lo individual y obviamente como institución. Y solo como para terminar, quería comentarles que hace poquito hicimos con Camila y con el doctor Tine también, un trabajo con los internos que están rotando por APS sobre género, bueno, también con otra doctora, pero que no está presente ahora aquí, y a mí me tocó trabajar un caso clínico que tenía, bueno, obviamente enfoque de género, pero era un caso clínico que era una mujer cis, heterosexual, con hijos, o sea, no tenía nada así como evidente, no era trans, ni nada así raro, entre comillas, o poco común, pero los estudiantes agradecieron el poder evaluar un caso clínico que al final también era de COVID desde una perspectiva de género. Y que al final es la carga que tiene esa mujer, aún siendo cis, aún siendo heterosexual, la carga que tiene de cuidadora, y era porque tenía COVID y no podía irse a una residencia sanitaria porque era la principal sostenedora económica de su hogar, cuidadora de su madre postrada y cuidadora de sus 2 hijos. Entonces no necesitamos que el caso clínico sea confrontacional para una persona que está más sensible, sino que también verlo desde una perspectiva solo de género binario, heteronormado, igual tiene la carga de género. Y eso muchas personas no lo ven. Entonces, si es necesario partir por ahí, partamos por ahí, pero hay que empezar a introducirlo, empujarlo, que no podemos seguir esperando que pasen, no sé, otros 80 años y que la gente siga hablando y diciendo, oye, los derechos humanos se hicieron hace 150 años y todavía no pasa nada, ¿sí? Y recordar que el género está en los derechos humanos. Súper. Muchas gracias, Cata, por tu reflexión. ¿Puedo decir algo pequeño? Sí, Valeria. Antes, José Luis, ¿ya? Que me surgió a raíz de lo que señala Catalina, es que efectivamente cuando uno plantea la temática de género, genera ciertamente como, bueno, no sé si la palabra es rechazo, resistencia, negación, la sensación de que es algo que me queda grande, ¿cierto? Que también nos ocurrió en una de las reuniones de la comisión curricular, que algunas docentes decían así como, chuta, es que de verdad no sé cómo lo podría trabajar yo, qué sé yo, genera como una ansiedad importante, pero efectivamente yo creo que en la medida que podamos ir deconstruyendo eso mismo, y es que efectivamente trabajar género no es solamente trabajar con ese caso extremadamente extraño, visible, etcétera, sino que más bien tiene que ver con una mirada distinta, con desprejuiciar ciertas cosas, con mirar a los hombres también, porque eso es súper importante, hablar de género no es solo hablar de mujeres, sino que también nos lleva y nos invita a mirar esa carga de privilegios, que pudiésemos decir, de los hombres, pero de cómo esos privilegios también atentan contra sus posibilidades de desarrollo muchas veces, de expresión en la vida cotidiana, etcétera, y en el ámbito de salud, sin dejar de mencionarlo. Eso ya es un avance. Entonces yo creo que efectivamente no tenemos que asustarnos, sino que más bien sumarnos a esta invitación de trabajar género en estos aspectos que son, digamos, entre comillas, básicos, simples, pero que nos van a aportar un montón de resultados al momento de observar y de evaluar nuestras nuevas prácticas. Muchas gracias, Valeria. También es importante la reflexión a propósito de lo que decía Cata. José Luis. Sí, gracias. Bueno, agradecer este espacio. Realmente se da la reflexión, cumple el nombre de la Junta, pero me hizo mucho sentido lo que dijo Aníbal al comienzo respecto a no mezclar las cosas, porque eso genera dispersión de esfuerzo. Y, por ejemplo, siento que el protocolo de acoso que tiene la universidad se preocupa de eso, del acoso y del abuso. Pero la violencia de género yo creo que no la aborda, o la aborda, yo creo que no la aborda en realidad. Y de hecho, desde que existe el protocolo no hemos visto iniciativas masivas o en los campos clínicos que apunten a eso. Entonces, tal vez quería también insistir en esto de separar las cosas, el protocolo de acoso de la universidad
puede ser perfectible y todo, y qué bueno que está en revisión, pero respecto a la violencia de género, yo creo que se queda cortísimo. Y que por lo tanto, y que por lo mismo, estamos en riesgo de que se nos vengan funas contra personas en los centros clínicos. O sea, yo creo que es urgente este tema. Y qué bueno lo que anuncia Cecilia, de que se va a empezar a incorporar en el currículo. Pero también tiene que ser algo súper integral. Yo, la verdad es que no se me ocurre la estrategia, pero siento que es un tema súper urgente, el de la violencia, que va más allá del acoso y del abuso. Eso quería compartir, gracias. Gracias, José Luis. ¿Alguien que quiera comentar lo que hemos estado conversando y principalmente lo del José Luis? Patricio. Me llamó la atención, o sea, lo de José Luis, de acuerdo, pero lo que había mencionado Valeria, respecto a de repente que uno llega con la buena nueva del enfoque de género, y llega quizás algunos docentes o médicos que dicen, mira, sabéis que en realidad me complica cómo aplicar esta cuestión porque hay un montón de personas, y la primera de todas yo creo que es la cultura organizacional de los propios espacios donde esas personas están insertas. En ese sentido, quizás, no sé, y pregunto en realidad, ¿en qué medida se les ofrece acompañamiento a esas personas? Y a mí me parece que quizás esa sería una manera de abordarlo. Cuando tenemos a estas situaciones de resistencia organizacional o de la cultura organizacional, pero tenemos a alguien que está dispuesto a hacer algo, porque por lo menos le convence el discurso. Entonces, ¿cómo nosotros quizás podríamos hacernos cargo de eso? Llegar y decir, mira, ¿sabes que yo te podría apoyar? Vamos viendo cómo lo hacemos, y empecemos de a poco, cuáles son los problemas, y vamos avanzando por eso. Me imagino que algo de eso, de más que hay, pues, y si no hay, también está bien, pero en el fondo me entró la duda. Cecilia. Sí, gracias Patricio por la pregunta, porque una cosa que no mencioné fue que, claro, la comisión curricular decide abordar este trabajo, pero nosotros no éramos expertos. Entonces lo que hicimos fue convocar a los expertos. Un ejemplo de ello es Valeria, por ejemplo, que se armó como un comité dentro de la comisión, donde también hay académicos, expertos y estudiantes. Y en cada temática se armó así, unos comités, lo mismo para interculturalidad, lo mismo para personas en situación de discapacidad, etc. Entonces, gracias a ellos, en el fondo, el que estamos justamente, lo que mencionó ahora Valeria, evidentemente fue claro que hay académicos que a lo mejor tienen súper bien abordado una de las temáticas, por ejemplo, interculturalidad, pero sí trataba de ponerse en el terreno respecto a cómo llevar, en el fondo, la aplicación real de, por ejemplo, las temáticas de género, más bien dicho, las conductas, los comportamientos, etc. El lenguaje adecuado y qué sé yo. Y bueno, y como la forma de trabajo que muchas veces tienen, y en este caso Valeria, es mediante talleres, efectivamente, dentro de las sugerencias que han hecho como estrategia de enseñanza-aprendizaje al momento de incluir en la matriz que estamos trabajando de todo el currículum. También está el aporte, como les decía, no solamente de eso, sino que también de la forma de evaluar, ¿ya? Y bueno, entonces, justamente hacer eso mismo, pero con los académicos. Entonces, porque, claro, por eso que partimos como con estas jornadas como para inducir la reflexión, pero evidentemente que va a llegar un momento en que vamos a tener que trabajar entre nosotros, porque yo creo que somos nosotros los académicos los que vamos a tener que aprender muchas cosas. Para los estudiantes no es tema, ellos ya manejan el tema. Lo que los estudiantes necesitan es que se respeten esas cosas, en el fondo. Entonces, yo creo que también los estudiantes nos han ayudado bastante. Yo agradezco porque son ellos los que, por lo menos a mí personalmente, me han estimulado a considerar, digamos, estos temas o esta forma, digamos, de incorporarlo al día a día. Ahora, tenemos un proceso constituyente paralelamente, entonces la verdad es que también estoy de acuerdo con Cata de que esto ya lleva siglos, pero evidentemente hay gente que no se va a poder hacer el leso nomás, porque en el fondo toda la sociedad va para un lado y la misma sociedad va a ir presionando para que en el fondo la gente se autorregule, como también dijo Patricio. Entonces,
bueno, yo creo que tenemos que día a día ir avanzando, pero avanzando paralelamente, no consecutivamente, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Y es por eso que tenemos que tratar, digamos, de, como decía Valeria, atacar por varios frentes, por llamarlo de alguna forma, porque en el fondo igual la sociedad va a actuar de esa forma. Y el que no quiera sumarse, en el fondo va a ser el propio perjudicado, no los demás, digamos. Eso. Gracias, Cecilia. ¿Algún otro comentario, Viviana? Ahí sí. Bueno, yo en realidad lo que quería simple y sencillamente, yo creo que todo, acojo todos los comentarios que se han dicho, los comparto en su mayoría. Quería felicitar a Camila, encontré muy buena su presentación, y quería felicitar a ustedes, a los organizadores, porque yo en realidad veo más bien el vaso más bien lleno que vacío. Creo que no es un paso, sino que es un gran paso. Lo que sí encuentro que es verdad, en relación a lo que se comentó en algún momento de la urgencia, eso yo creo que hay que asumirlo. Pero esto es un gran paso. Y se los digo con total conocimiento de causa, porque yo tengo muchos años ya, llevo muchos años en la escuela, y estos temas para mí han sido intensos este último tiempo. Ya yo también tengo hijas, digamos, de la edad de muchos de los que están aquí. Y claro, llevo más de 30 años en la escuela, y son estos últimos años en los que hemos estado intensamente conversando o introduciéndonos en estos temas. Así que yo quería darle gracias a usted especialmente, a Camila, a la Ceci, a Carolina y a todos los que han participado en esto, porque yo creo que es muy bueno y es un gran paso que estamos dando, y sí creo que hay que darle un compromiso de urgencia. Eso. Muchas gracias, Vivi, que ahora asume nuevas funciones a partir de marzo, importante también en la residencia, ¿cierto? Súper importante. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, para ir cerrando, agradeciéndole a Camila específicamente y especialmente lo que nos logró hacer. Mira, sí, ya son casi 1 hora y media, y la mayor parte del tiempo reflexionando sobre este tema. Es súper importante. Y ahí pongo, porque mucha gente dice, pucha, qué pena que pocos, no importa. Yo digo, somos los que en este momento estamos en esta, digamos, sensibilizados quizás con este tema, pero eso no significa que por eso no vamos a seguir trabajando. Y la idea es ir incorporando cada vez más gente para que puedan empezar a reflexionar, igual que como lo estamos haciendo nosotros, respecto a este tema. Yo creo que los paradigmas son así, y hay que ir de a poquitito metiendo. Y como bien dice, por ahí dijeron muchas de las personas, tenemos que colocarlo en diferentes momentos, ¿cierto? Como bien dice Liviana, como bien dice Patricio, también trabajar lo urgente, que yo también estoy de acuerdo que ese tema es muy urgente. Ahora, de todas maneras, la idea es invitarlos también a todos los que están presentes en trabajar en estos temas. Nosotros igual, nosotros estamos saliendo, la nueva dirección está entrando. Yo creo que este tema es transversal, va a seguir siendo cierto a nivel, porque es un tema que ya no hay vuelta atrás, como decíamos, después de la crisis social no hay vuelta atrás, después de la pandemia no hay vuelta atrás, y es cosas de las transformaciones que estamos viviendo en el país. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que ser protagonistas también de ello, y qué mejor con nuestra carrera de la salud, que es tan importante, así como todas las otras, que también reconozco lo mismo, y podríamos incorporarla en algún momento también. Eso. Victoria, ¿querías comentar algo? Sí, quería agradecer este espacio que diste tú, la Ceci, en fin, cuando se conversó, y recordar que la Cami, la Cata, perdón, son parte del Departamento de Género y Diversidad del Colegio Médico, y yo creo que es una instancia súper buena para que usemos el departamento en informarnos, en trabajar en conjunto y en seguir aprendiendo, y en implementarlo, como decían. Me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias, Victoria.
Sí, quería yo decirles que desde mañana vamos a estar distribuyendo el afiche de nuestra última reunión antes del receso, que ya pasamos a la temática de interculturalidad. También es una experta que nos va a venir a nutrir, y están invitados también los colegiados. O sea, vamos a extender la invitación como lo hemos hecho con estas de la jornada, ¿ya? Ahora, evidentemente, también estamos tratando de a poquito de incorporar más difusión hacia los egresados, hacia la gente de los servicios de salud, que en el fondo igual, tanto en Aconcagua como acá, se repiten muchas personas. Entonces, la idea es tratar de salir bastante más a la comunidad y permear y impregnar de estas temáticas de manera, digamos, desde la universidad hacia la comunidad. Eso, muchas gracias. Exacto. Así es. Antes de terminar, ¿Sí, Cata? es que quería avisar que la doctora Carolina Soto, que es la presidenta del departamento, hoy día no pudo estar presente. Me acaba de escribir que tuvo un problema con su computador, entonces por eso no pudo estar presente hoy, pero también sumarme a sus palabras, que todo el departamento le agradecemos el espacio que la Universidad del Paraíso y la Escuela de Medicina nos otorgó. Ha sido un placer para nosotros trabajar con ustedes. Ojalá se repita, podamos seguir trabajando todos en conjunto para hacer avanzar de a poquito el tema. Y eso, y que les agradece mucho y pide muchas disculpas por no haber podido estar presente hoy. Pero es la idea es seguir trabajando juntos, porque los necesitamos. Acuérdate la mesa de trabajo. Al final estos temas se tienen que trabajar muchas veces, de muchos ángulos, de muchos espacios, y bueno que cada vez ojalá seamos más hablando de estos temas, para que en algún momento sea la normalidad y sea lo que se vea ya más transversal también. Me parece. Muchas gracias a todos, todos, y que podamos irnos con hartas ganas, ¿cierto?, de seguir trabajando en este tema y en los otros también. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, gracias. Cuídense.